Buenos días, querida familia. En esta mañana vamos a meditar juntos en la palabra de Dios. Quiero que leamos Juan 10, 27 y 28. Y dice así: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor dice que sus ovejas conocen su voz, escuchan su voz, y Él las conoce. Él les da vida eterna, y nadie las arrebatará de su mano. El Señor quiere que nosotros aprendamos a reconocer su voz. Podemos escuchar la voz del Señor por medio de la naturaleza, por medio de su palabra, por medio de diferentes predicadores también. El Señor quiere hablarnos de diferente manera. Hay en una iglesia muy querida para mí, un hermano que cada vez que me ve, me saluda desde lejos y me dice: hermana Rockefeller. Esa voz la puedo reconocer en cualquier lugar donde yo esté, ya sea en la montaña, aunque no lo vea, ya sé quién es, no solamente por lo particular de su voz, sino por lo grande de su amistad y su cariño. El Señor quiere que nosotros también reconozcamos su voz, que donde quiera que vayamos podamos saber que Él nos habla. A veces podemos confundir la voz del Señor con una reprensión o con una acusación de desánimo, pero el Señor siempre nos da mensajes de esperanza. Me gustaría que meditemos en una historia de Elías, en el libro de Primero de Reyes. Si ustedes recuerdan, en el libro de Primero de Reyes está la historia de Elías. Primero de Reyes 19, 1 al 18. Después de ser alimentado por los cuervos y por la viuda de Sarepta, hizo descender fuego del cielo con su oración. El Señor probó su poder delante de él y del pueblo de Israel. Pero hubo un momento en que Elías se sintió triste, se sintió con miedo y corrió, huyó. Cuando Dios lo encontró, estaba huyendo de la reina Jezabel y le dice: ¿qué haces? ¿Por qué estás huyendo? ¿Por qué estás aquí? Elías le dijo: tuve mucho miedo porque buscan matarme. El Señor lo alimentó de nuevo y le dijo: descansa. Después de haber descansado y comido, dice la palabra de Dios en el versículo 11 en adelante, dice que cuando estaba Elías en una cueva, escuchó un viento fuerte. Pero ¿saben qué? Se dio cuenta que Dios no estaba ahí. Después un gran terremoto, pero Dios no estaba ahí. Un fuego, pero Dios no estaba ahí. A veces en las reprensiones, en el temor, en las acusaciones, Dios no está ahí. Pero ¿saben qué? Elías oyó un viento, un soplo apacible, y entonces se dio cuenta que Dios estaba ahí. Entonces dice el versículo 13, Elías salió. Cuando escuchó Elías, salió, y entonces dice, puso su manto, cubrió su rostro, y salió y se puso a la puerta de la cueva. En ese momento el miedo desapareció y Elías pudo continuar con su trabajo de profeta. El Señor quiere que nosotros también reconozcamos su voz para que en momentos de desánimo, en momentos de necesidad, nosotros también como Elías aprendamos a reconocer su voz. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está esperando, está llamando. El Señor quiere tener una conversación con cada uno de nosotros. Pongamos atención a su voz
y reconozcamos ese soplo apacible como Elías ahí en esa cueva. Que Dios nos ayude en cualquier momento de nuestra vida que podamos escuchar y reconocer la voz de nuestro Salvador.